Capítulo 7. La adúltera. Ajá. Exclamó Seme, pasando detrás de mí. Ajá, ¿qué? Pregunté. Ya se me acabaron los cigarros. Si sabe que es una muy obsoleta y nauseabunda costumbre la que tiene, ¿verdad? De algo me tengo que morir, dijo encogiéndose de hombros. El frío aire acondicionado desapareció a mis espaldas al dejar el jet. Frente a mí estaba el jefe del resort Akira, era un jefe, no había modo de confundirlo, quien mantenía una silenciosa conversación con vigilantes de la resort. El técnico asintió con la cabeza y se acercó a mí, alargando una mano, para tomar las nuestras. El jefe Akira tocó una placa de intercomunicación. En cuanto salgamos del puerto aéreo lo llevaremos a recorrer todo, señor Diasis. El jefe Akira no hacía sino mirar, con las manos detrás de la espalda y las piernas firmemente plantadas en el piso. La expresión de los ojos, entre sus elegantes sienes grises, revelaba decisión. Dado que la resort permanecía en construcción, el jefe del resort tenía muy poco que hacer, aparte de mostrarse decidido. Despojados ya de la pesadez del viaje, ambos seguimos al jefe Akira. Él nos condujo de departamento en departamento, explicándonos tenazmente cuánto estaba a la vista, intercomunicadores, tuberías, normas de la compañía en cuanto a las comidas. La resort consistía en una construcción común en forma de círculo rodeado por una impenetrable selva perennifolia y manglares eternos, de 1 kilómetro de diámetro, pero parecía interminable. El aire acondicionado funcionaba en el interior de los edificios, ni siquiera el calor del exterior se sentía dentro, esto aceleró el recorrido pues nos sentíamos frescos. Después de visitar las primeras habitaciones, que eran idénticamente aburridas a las de los otros hoteles, empecé a perder el hilo de las explicaciones. Seguía teniendo interés en aquello, pero es imposible absorber tanta información de una sola vez. Seguía el zumbido de la monótona voz de Akira, pero no lo que decía. Era evidente que había efectuado demasiadas veces ese mismo recorrido con personalidades importantes. Hacía tiempo que su conferencia carecía de toda espontaneidad. Seme me asestó un codazo, diciendo: «Despierte, compañero. Se va a llevar por delante alguna pared». Gruñí unas palabras de disculpas. Tenía la seguridad de que estábamos recorriendo la resort por segunda vez. El jefe Akira debió haber notado mi expresión vidriosa. Vi que desaprobaba tanto mi falta de atención como toda mi persona. Él tenía la mitad de mi edad. Era obvio, un hombre que tuviera el doble de su edad no podía organizar ni siquiera una fiesta de cumpleaños, ni hablar de la construcción del gran resort. Señor Diasis, dijo, haciendo un alto, si esto es demasiado pesado para usted, podemos postergar. Acabemos de una vez. Señor Akira. Lo siento. Seme nos contemplaba con una sonrisa, detectando la hostilidad naciente entre el jefe del resort y yo. Proseguimos con el recorrido. Solo en el cuarto de controles sentí algo de lo que esperaba, sobrecogimiento y entusiasmo. Reviví prontamente. Había allí 3 paredes constituidas por equipos, exhibidores de computadoras, pantallas diversas y datos luminosos en monitores de los cuales ignoraba su finalidad. La cuarta pared era transparente y revelaba un espectáculo pasmoso. Avancé hacia él por la plataforma de observación. Me detuve en el punto en que el equipo desaparecía de la vista. Las nubes me miraron, eran como punzadas de luz constante en un campo azul muy limpio. Allí no se sentía la estrechez de la vida en la capital. Un mar azul verdoso que se extendía al horizonte provoca inquietud, pero varios millones de kilómetros de vacío pierden todo significado. Mi sensación, en ese momento, es la que suele invadirnos en una clara noche invernal, una percepción de perspectiva, la confrontación directa con la insignificancia del hombre frente al hermoso mar del Caribe. Sin duda hay un montón, dijo Seme, a mi lado. ¿De qué? De sabrosas langostas. Asentí sonriendo ante la irreverencia de Andrés. Sí, había un montón de langostas y mucho más. Hacia nuestra izquierda apareció la construcción del centro de meditación, era un cilindro de concreto, acero y plástico. Captaba la luz del sol que venía desde atrás, su diámetro no parecía superar los 50 metros.
De tanto en tanto la luz arrancaba chispas cerca de la sección superior. La construcción encerraba la boca de un cenote superficial, de modo que el cenote estaba en medio de una sala, realmente algo digno de admirarse. Allí está, dije, señalando el cilindro, el centro de meditación. Se me parpadeó. ¿Qué son esas ondulaciones que se ven en los extremos? Aire caliente. Es más notorio, como si se viera a través del fuego. No veía nada. Allí hay unas ondulaciones. Señaló, como si alguien estuviera ondeando una bandera. Le aseguro que solamente es el calor del sol, afirmó Akira, el edificio está cerrado. Bajo llave desde el penoso incidente del señor Yakemeti. Está completamente vacío. Por un momento me pareció observar el mismo enrarecimiento de aire que había visto Seme, pero luego desapareció. Me volví hacia Akira. Jefe, ¿hay algún modo de ver el cilindro más de cerca? Desde su oficina. Esta estaba situada en las proximidades de la playa de la resort, parecía tan desnuda como la que tenía en, Suave y Bello. El jefe del resort Akira tocó una placa cercana a mi escritorio empotrado. Una pared de la oficina se encendió en varias pantallas. Las observé fascinado, la fealdad de la habitación desapareció como por encanto. Cada pantalla mostraba un ángulo distinto del complejo turístico, con un enfoque de mayor o de menor distancia. Indiqué una imagen en primer plano. Observé por unos instantes cómo una pala mecánica operada por dos hombres maniobraba para situarse en la posición adecuada, extendiendo sus brazos hidráulicos para agregar unas rocas enormes a un rompeolas. Lo monumental de la obra me dejaba atónito. Solo el costo de cemento y roca para evitar los oleajes fuertes, se elevaba por sobre los $100.000. Se me paseó la mirada de pantalla en pantalla, absorbiendo las imágenes. ¿Qué piensa hacer el gran jefe con ese cilindro? El jefe del resort Akira tosió suavemente al oír aquello del gran jefe. Edificio, es un buen término para definirlo, dijo, pero sería más adecuado llamarlo, la casa de la meditación, guión. El jefe del resort Akira continuó entonces con la cansada paciencia de quien ha soportado a una criatura durante largo rato. Se trata del corazón para nuestros tratamientos spa, de belleza y salud, da tranquilidad a nuestros visitantes. Único en su género, promete garantizar la cura al estrés de manera total, ya comenzaron a hacerse reservaciones, ya medio año está vendido, para que vengan a curarse los hijos drogadictos de magnates y famosos. Con ellos simplemente se hará una gran fortuna, porque este lugar es único en el mundo por los resultados obtenidos. Sí, sí, le interrumpió Seme. El jefe Akira lo miró de arriba a abajo. Tengo que echarle un vistazo a ese lugar. ¿Me das las llaves? Señor Díazis, el señor Seme está acreditado para. En ese momento decidí que era tiempo de establecer mis relaciones como responsable que era con el jefe del resort Akira. Si su desaprobación se convertía en una actitud permanente de condescendencia y escasa tolerancia, tendríamos problemas. Debía darle a elegir, o éramos iguales o se bajaba de su cúspide. El señor Seme está acreditado para cualquier cosa, comprende, jefe del resort. Percibió algo en mi tono que lo sorprendió. Si tiene dudas, proseguí, puede verificarlo hablando con el señor Newman. Si Seme dice que es necesario pintar el resort de rojo, usted ya estaría corriendo a la tlapalería más cercana a comprarse una brocha y a pintar personalmente. Pintar 1000. Si le ordena escupir contra el viento, escupa. No hay viento aquí dentro. Hay viento afuera, ¿verdad? Sí, pero. No hay peros, si Seme le ordena escupir, escupa. Entendido. Sí, pero. El señor Seme es de los principales asociados del señor Newman, su mano derecha. Ya volveremos a hablar, jefe. El jefe Akira se marchó confundido, murmurando, algo con respecto a Yakemeti y a las reencarnaciones. Seme me dedicó una ancha sonrisa. ¿Y a usted qué le pasa? Le espeté. Nada, mi jefe. Y seguía sonriendo. ¿Qué es lo que tanto le divierte, Seme? Tú, muchacho. ¿Qué pasa conmigo? Algún día llegarás a parecerte a Yakemeti. Él sí que era un hijo de puta, según me he enterado.
Pasé el resto del día familiarizándome con los detalles de la obra, mientras se me vagaba de un lado a otro realizando diligencias por su propia cuenta. Rodríguez, el jefe de construcción, demostró ser competente y eficaz, aunque le irritó bastante tener que abandonar el trabajo para informar que la obra estaría terminada en 3 meses más. En cambio Zucker, el ingeniero especialista en electrónica que estaba a cargo de las instalaciones, me pareció mucho menos eficiente. Revisé uno a uno sus informes diarios, confiando en descubrir alguna señal de progreso. Desde la muerte de Giacometti, Zucker no había hecho sino lo indispensable. Busqué el número de su dirección en el registro y lo marqué. En la pantalla del computador apareció un hombre de unos 30 años, me miró sin expresión, con la cara ancha, la nariz carnosa y la barbilla débil muy cerca de la cámara. El señor Zucker, por favor. Soy yo. Soy Díaz. Acabo de revisar sus informes, ¿qué problema tiene? ¿Problema con respecto a qué, doctor Díaz? Al centro de meditación lo de doctor me agradó, lo dejé pasar. Según sus informes no se han producido adelantos en las últimas 3 semanas. Estamos haciendo cuanto podemos, señor. Hizo una pausa como si no estuviera muy seguro de lo que iba a agregar. Dadas las circunstancias. ¿Puedo verle a usted en su oficina, doctor Díaz? Por supuesto, dentro de 10 minutos le parece bien. En 10 minutos estaré allí. Mientras le esperaba estudié sus informes. El equipo de hologramas, concluido con anterioridad al accidente de Giacometti, estaba todo regado dentro del cilindro. El servidor de la red de realidad virtual, que constituía la parte más importante y de mayor precio, estaba distribuido en piezas separadas a lo ancho de 20 metros, los visores, los guantes y los módulos de simulación se hallaban tanto en los talleres de montaje de Zucker como en la planta Newman de Kioto, en el Japón. La computadora central que integraba y controlaba todo ello estaba pedida al Electronics, de San Francisco. El pedido, que en realidad era una opción de compra, debía hacerse efectivo en un plazo de 4 días. Al término de ese periodo al Electronics podía embolsar los $500,000 del anticipo sin mover una herramienta. Muy bonito, para ellos. Si concretábamos la compra debían entregar en el Newman del Caribe una computadora operativa en un plazo de 30 días. Y las pantallas de fútbolano. Zucker entró a la oficina lanzando a su alrededor una mirada aprensiva. Por sobre las orejas y el cuello le brotaban mechones desordenados de pelo gris, que acentuaban la desnudez del cráneo. Aunque en la fotografía de archivo me había dado la impresión de ser corpulento, personalmente pude apreciar que solo su rostro era grande, el cuerpo, en cambio, resultaba demasiado delgado. Siéntese, señor Zucker. Tomó asiento. Cuando se hubo asegurado de que estábamos solos se reclinó sobre el escritorio, mirando a un lado y a otro. Su aire conspirador me hizo sonreír. Doctor Díaz. Sí. Hay que hacer algo. ¿Con respecto a qué? El doctor Giacometti jamás lo habría permitido. ¿Qué cosa? Es Hachachach. Tiene espías por todas partes. ¿Quién? Es Hachachach. ¿Quién? Volví a preguntar en un susurro. Flowers. Flowers. Me echó a reír. Había un dejo genuinamente cómico en la idea de que Flowers tuviera una red de espías puestos a planear fríamente algún nefasto complot. No es broma, doctor Díaz. Traté de adoptar una expresión más sobria. ¿Qué cosa no es broma? Flowers. Está decidido a arruinar este proyecto. Me parece difícil que... Usted. Se dio cuenta de que había comenzado la frase en voz demasiado alta y la bajó enseguida, echando una mirada por sobre el hombro. Mentalmente, tomé nota del asunto, debía verificar los antecedentes psicológicos de Zucker en los archivos del personal. Usted no tiene idea de los extremos a que este hombre es capaz de llegar. El doctor Giacometti lo sabía. Oh, él sí lo sabía. Doctor Díaz. Entre los dos luchamos contra Flowers con uñas y dientes. Sí, sí. Continué e interrumpí. Aquello le sorprendió, entornó los ojos para estudiarme,
como si se preguntara de parte de quién estaba yo. Con él, con Flowers. Si quiere tomarlo a broma, tómelo, doctor Diasis. Flowers está decidido a derrotarnos a usted y a mí. No quiere que concluyamos este proyecto. Él prefiere un negocio en donde no se involucre a la gente, o tal vez tenga planes muy propios. Bajó la voz un poco más, agregando. En cuanto a sus razones, no las sé de seguro, pero las imagino. Dígame. No sé si debo. Por favor. Se dice. Podría hablar más alto, señor Zucker. Me cuesta oírlo. Se dice, repitió Zucker, en voz apenas más audible que Flowers ha hecho fuertes inversiones en. No logró pronunciar el nombre y balbuceó. La otra. Jiménez Manufacturera, me aventuré a decir. Es achachach. Exclamó, llevándose velozmente un índice a los labios. La otra, susurré. Sí, se dice que cuando naufraguemos Flowers será el encargado de recoger nuestros restos. Parece todo muy tenebroso. Lo es, doctor Diasis, más que tenebroso. Es una traición infame, una despreciable traición. La despreciable, sonó muy acentuada. Agregó, volviendo al susurro. Pero ¿cómo Newman puede arriesgarse a naufragar? Estamos trabajando para una empresa con enormes recursos. Yo llevo muchos años aquí. He estado en todo proyecto en donde esté involucrado la electrónica, lo que quiere decir que en todos. Por ello sé que Newman tiene invertido en este lugar mucho dinero. Nunca había visto que se arriesgara tanto en una empresa. Si fracasa aquí se irá a la bancarrota. Esta información era nueva e inquietante para mí. No lo sabía, ¿por qué es tan importante esta resort para él? Ni sus más allegados lo saben, ni siquiera el propio Flowers. Y hay mucho más que decir de Flowers. Más. Mucho más. ¿Tiene usted pruebas de? Zucker abarcó la resort turístico entera con un ademán, diciendo. Por todos lados hay pruebas. Por todos lados. Deme un ejemplo. Reparó entonces en los informes que tenía sobre el escritorio y los golpeó repetidamente con el índice extendido. Aquí. Aquí tiene un ejemplo. Sus informes. No. La opción de compra de la computadora. No podemos avanzar un centímetro más sin esa computadora, pero él se niega a confirmar la compra. De pronto empecé a tomar más en serio a Zucker. Flowers, por decirlo, prefería fabricar un montón de empanadas en varios puestos de la López Portillo, para tener ganancias inmediatas, que arriesgarse en un negocio novedoso. Casi desde las primeras palabras me había dado a entender su desaprobación con respecto a la resort, lo consideraba un error desde el punto de vista económico. Pero aún así no se podía tomar como prueba concluyente a su resistencia a adquirir una computadora, por mucho que eso retrasara el proyecto. Tal vez lo había olvidado, simplemente. ¿Cuánto hace que usted no menciona este asunto a Flowers? Mencionárselo. Exclamó Zucker, con expresión de incredulidad. No le dirigiría la palabra a ese hombre aunque estuviera en esta habitación. ¿Cómo sabe usted que está demorando la compra? Pareció exasperado. Un día después de morir Giacometti nos llegó una orden firmada por él. Todas las opciones de compra pendientes debían quedar así hasta nuevo aviso. Tenemos que hacer algo, doctor Diasis. Si renegociamos la compra con Al Electronics demoraremos más de 6 meses. Las consecuencias financieras serían fatales. Sus ojos centelleaban. Busqué el número de Flowers y lo marqué en el teléfono. Contestó su secretaria, una mujer con voz de sargento. Despacho del señor Flowers. Quiero hablar con el señor Flowers. ¿Quién le habla? El doctor Diasis. La palabra, doctor, suele impresionar, le di las gracias mentalmente a Zucker por la idea. Pero esta mujer permaneció impasible. No puede ser. ¿Cómo dice usted? En este momento está muy ocupado, puede hacer cita para la próxima semana. Advertí que estaba por cortar la comunicación. Por lo visto, era como un perro guardián, celosa en guardar a su amo o simplemente seguía instrucciones.
Dígale que se trata de María Giacometti. Pareció vacilar. Está bien, señor. No corte. Zucker preguntó. María Giacometti. En primer término había que despertarle interés. A los pocos segundos contestó, con voz aprensiva. Al saber que era yo se tranquilizó casi de inmediato. Ah, ¿es usted? Sí, soy yo. Y por favor le agradecería que informe a esa niña incompetente que tiene por secretaría sobre quién soy yo. Perdone, ¿en qué puedo ayudarlo? Le hablé de la opción de compra, destacando que solo restaban 4 días. Flowers me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Sí, sí, ya sabía de eso. Señor Díaz comentó, no es cosa de comprar una computadora que vale 5 millones de dólares sin pensarlo bien. Yo. Ya lo he pensado, respondí. La quiero, es el corazón del centro de recreo y meditación, y este centro es a su vez el alma de todo el resort. Sea razonable, señor Díaz. Estas cosas llevan tiempo y... Ahora mismo. El tono de Flowers se tornó más rígido. También Giacometti solía hablarme así. Debo tomar eso como un cumplido. No. Era una amenaza. Él lo sabía y yo también. Me encolericé. Me importa un bledo cómo le hablaba Giacometti. Si lo hacía de este modo, estaba plenamente justificado, ya lo veo. Con estas obstrucciones. Yo no lo tomaría como obstrucción. ¿Y cómo lo tomaría? Estallé sintiendo que las mejillas se me arrebataban. Como prudencia, ¿ha leído el contrato de compra? No. Según lo establecido, los 50 millones deben ser transferidos a la firma vendedora en el momento de confirmarse la compra. ¿Por qué darles ese dinero con 4 días de anticipación, si podemos emplearlo en otras cosas? Un interés de 4 días, solo el interés, fíjese, haría casi $30.000. Es estrictamente cuestión de negocios, señor Díaz. Tendrá que dejarlo a cargo de... Corté la comunicación. Ya ve usted, doctor Díaz, dijo Zucker. De los propios labios de Flowers. Busqué el número de la secretaria del señor Newman en el registro telefónico y la llamé. Ella me comunicó con él. Señor Díaz. Tenía intenciones de hablarle hoy mismo, ¿qué tal se siente en su nuevo puesto? Bastante perturbado, respondí. Enseguida le expliqué lo que ocurría con el computador, la opción de compra y Flowers, solo omití las sugerencias de Zucker con respecto a los motivos ulteriores de ese comportamiento. El señor Newman me escuchó tranquilamente y asintió. Cuando terminé, dijo sin tardanza. ¿Para cuándo la quiere? Lo antes posible. Ya debería estar aquí. Indicaré a Elbow que efectúe la compra hoy mismo. ¿Cómo está Andrés? ¿Quién? El señor Seme. Bien, supongo. No lo he visto desde esta mañana. Anda tranquilo por ahí. ¿Está usted seguro? Preguntó, riendo. Más o menos. ¿Por qué? Andrés es muy inquieto. ¿Algo más? Nada más. Gracias, señor. Cortó la comunicación. Zucker sonreía. Ya sabe que este es mi primer día, le dije, e ignoro para qué compramos esto y aquello, pero me parece que aquella construcción cilíndrica es muy importante para el resort. Es el corazón del sistema, aseguró Zucker, como usted ya lo sabe. Nadie en el mundo puede curar el estrés ni las adicciones, pero el centro promete eso y mucho más. Algo que tiene que ver con las fibras nerviosas y campos cuánticos que no comprendo. Será algo único y fascinante que armonizará con este medio ambiente. Cumplirá mejor con el objetivo de todo esto, que es relajar, divertir y ofrecer a nuestros visitantes cosas nunca vistas. ¿Y cómo lo lograrán? En aquel cilindro habrá aparatos de realidad virtual que los transportará a juegos y aventuras que los emocionará, los hará reír o llorar, según el programa que escojan. Habrá cursos de meditación usando las técnicas de los nuevos psicólogos que usan imágenes hipnagógicas, me parece que le llaman, imaginoterapia, o algo así. El cenote bajo techo, bellísimo. La vegetación limpia de mosquitos.
Todo bajo clima controlado. Y en el interior unas láminas especiales que afecta la percepción y los hace curarse, es como si el cerebro sintonizaran a una estación de radio, por resonancia. Y todo ello supongo que será muy efectivo, tomando en cuenta el costo del equipo. Así es. Habrá doctores. El lugar será usado como un centro de rehabilitación principalmente, provocando ciertas conductas por bioretroalimentación, creo que le llaman ondas beta o alfa. Ya sabe cuánto gastan los padres adinerados para que sus hijos dejen las drogas, simplemente con el dinero se pagarán en un trimestre todas las deudas. Parece que el centro está planeado para seducir a millonarios con todo ese escaparate, con promesas de curas, de tranquilidad y diversión. Seguramente logrará exprimirles unos cuantos millones de dólares. Miles de millones. Y también hay tratamientos de belleza. Nuestros expertos de mercadotecnia ya planearon las ventas de servicios, incluso hay tiempos compartidos. Simplemente el primer año ya está apartado en ese rubro. Por eso nos urge terminar. Ya veo. Zucker salió radiante de mi oficina, seguro de haber conquistado un aliado en esa lucha librada contra Flowers. Cuando llegó la hora de regresar busqué a Seme, el portero me informó que se había marchado cerca del mediodía. Me puse en camino al aeropuerto y esperé al próximo jet de la compañía que saliera para México. Ya era tarde y nadie me había comunicado dónde me hospedaría, un error garrafal por parte de los empleados. Pero pensé que sería más cómodo regresar a la capital pues solo me tomaría como 1 hora y media de viaje, y en la noche estaría en el departamento cenando con Marta. Y me sometí al viaje, demasiado cansado como para sentirme inquieto por el proceso ni por el mismo Seme. Estaba agotado, me había sentido ineficaz durante la mayor parte de la jornada. Siempre ocurre lo mismo cuando uno encara un trabajo nuevo, la rueda parece girar en falso, con más revoluciones que tracción. Llevaba en el bolsillo una computadora personal, regalo de la empresa, para revisar los documentos, con la depresiva idea de pasarme la velada estudiándolos. Había dejado las maletas en el resort así que entré ligero en el metro, anticipando la sorpresa que mi inesperada aparición causaría a Marta. La imaginaba sola ante la mesa de la cocina, llorando junto a un plato de frijoles fríos, incapaz de comer ante la desesperación de mi ausencia. Me propuse entrar despacio. Hola, soy yo. Ella saltaría de contento por la emoción. Cuando llegué, Marta no estaba llorando, tampoco saltó de alegría, pero sí de sorpresa. La mesa de la cocina estaba preparada para dos, una vela parpadeaba románticamente sobre un trocito de carne asada guarnecido con zanahorias y ramitas de perejil. Con el más diplomático de mis gritos, pregunté gritando. ¿Qué diablos es esto? Marito. Escuché un gemido asustado. No puedo irme por un solo día, aullé, agitando un dedo en alto, un miserable día. Sin que te dediques a preparar lindas cenas con velas. ¿Quién anda ahí? Marito. Oh, Marito, no te vayas. Exclamé, imitándola. Y 2 minutos después de que el pobre Marito se fue conseguiste una cita. ¿Qué haces aquí? Tú y la noche y el asado. Tú divirtiéndote aquí con el otro mientras ese tonto de Marito anda por los trópicos trabajando. Marito, no es como. Ah, no, no es así, ¿Cómo es la cosa, si no? Ella iba a hablar, pero la interrumpí. Yo puedo decirte cómo es. Un poco de diversión extraoficial. Por favor. Marito, deja que te. Aunque no estemos casados, tengo algunos derechos. ¿Sabes? Ante aquello su expresión cambió. Pasó del doloroso deseo de explicarse a la súbita indignación. Sí. Comes mi comida, indiqué, señalándome el pecho con el pulgar, y vives en mi casa, de modo que. De modo que soy tuya, Pleno y absoluto dominio. ¿Y eso qué quiere decir? Golpeó una palma contra la mesa, la súbita ráfaga de aire levantado apagó una de las velas. Puedes meterte tu comida y tu casa por donde ya sabes que es muy oscuro y doloroso. Ahora mismo hago mi maleta y me marcho. Del armario extrajo un par de maletas. Agarró un montón de mi ropa que le estorbaba y la arrojó al suelo.
Colocó las petacas sobre la cama, oí el ruido de las cerraduras al abrirse. Que se marchaba. La seguí al dormitorio, pasando sobre un montón de camisas. Un frasco de colonia yacía roto en el suelo, despidiendo su perfume. Marta. ¿Qué? Gruñó, vaciando dentro de la maleta un cajón lleno de ropa interior. Arrojó el cajón vacío contra el tocador, con gran estruendo. Marta, suele ponerse violenta. Uno de estos días despertaré con una enchilada atravesada en el corazón. Intenté hablar con toda humildad, me sentía culpable y no sabía por qué, incluso Firuz que estaba a los pies de la cama me miraba con desaprobación canina. Tal vez estuve un poco brusco, traté de disculparme, tras ojear por el departamento y no ver al supuesto acompañante. ¿Querías explicarme algo? ¿Quién te dijo que tengo algo que explicarte, pedazo de hipócrita? Hipócrita. Me echó una mirada fulminante. Todo este tiempo, exclamó, pensaba que vivíamos una aventura conjunta, nuestra casa, nuestra comida, nuestro amor. Y en todo ese tiempo, creía que estabas de acuerdo. Marta, no vivimos bien juntos. Pero por dentro. Se palmeó violentamente la sien. La cabeza le rebotó ante la fuerza de los golpes. Por dentro estabas pensando, mío, mío, mío. Hipócrita. Marta. No me hables. Por favor, Marta. ¿Por qué las velas? Además pensaste que en este momento te engañaba. Hice cena para dos porque estaba fantaseando contigo. Estaba jugando a que vendrías. Y cuando te escuché comprendí que poner una mesa romántica para nosotros me lo dictó el corazón. Pero te atreviste a dudar de mí, miserable gusano. ¿Pero por qué, empaco? Yo tengo tanto derecho de quedarme en este departamento como tú. Mejor vete tú. Y en este mismo instante, antes de que baje la cabeza, ella tenía razón. Mejor yo me iría, ella merecía algo mejor que yo. Mientras estábamos en la recámara escuché unos ruiditos salidos de la cocina. Tal vez era un gato que se había metido por la ventana, o una enorme rata. ¿Qué es eso? Pregunté. Nada, es tu imaginación. Mi imaginación. Mis naranjas. Corrí hacia la sala. Un hombre del circo, un trapecista que le apodaban el perro, salía sigilosamente de su escondite detrás del sofá, llevando en una mano sus zapatos y en la otra su camisa y pantalones. Me detuve en seco, petrificado. Enseguida pensé lo que ella me había dicho, hipócrita. Caray. Ella sí que lo era, y mentía con gran facilidad. Cuántas mentiras no me habría ya contado. Y en todas ellas caí redondito mientras trabajaba todo el día. Le pude haber gritado que era una ramera, una mujer de la calle. Pude haberme abalanzado contra aquel hombre, pero él no tenía culpa, al menos eso quería creer. Además, pensándolo bien, era más joven que yo y estaba en plenitud física, así que sería estúpido tratar de reñirle. Opté en abrirle la puerta y dejarlo salir pacíficamente. En silencio, sin dirigirle palabra a ella, tomé una botella de brandy que tenía guardada en el librero y comencé a beberla servida en un vaso. Tranquilo, sin apresurarme, digiriendo poco a poco lo que había acontecido. Ella pensaba que yo estaba todavía en el trópico, pensaba que tardaría un buen número de días en regresar. Si las secretarias no hubieran olvidado lo de mi estancia y la empresa no hubiese tenido ese negocio de aeronaves, estaría todavía anclado en el resort, ignorante de lo que acontecía en mi departamento. No es lo que tú piensas, murmuró. ¿Y qué es lo que pienso? Lo peor. La miré moviendo la cabeza reprobatoriamente, y tomé un trago de brandy. Se dirigió a la recámara. Cerró la maleta de un golpe y abrochó uno de los cierres. Me retiré hacia la sala. La oí venir, sus pies descalzos golpeaban sordamente el suelo. Por lo visto, pensaba marcharse sin zapatos. Pasó frente a mí, dirigiéndose a la salida del departamento. Ella se detuvo y me miró con la frente arrugada. Después levantó la maleta con ambas manos, aferrándola con más fuerza. Tuve la clara impresión de que pensaba lanzármela contra el estómago. Levantó la cabeza y volvió a mirarme, mientras yo permanecía sentado. No le dije ni una sola palabra,
ella me conocía, sabía perfectamente que ya había roto con ella, para siempre. Eso no se hace. Salió. Seguí degustando el brandy, y a los pocos minutos sonó el timbre de la puerta. Váyase, murmuré. Volvió a sonar. Me levanté a desgana, alicé mi traje y me dirigí hacia la puerta con toda la intención de echar a patadas a quien fuera, incluso a mi exnovia. Hola, compañero. ¿Qué hay para la cena? Éraseme. Nos sentamos a la mesa, odio desperdiciar un buen plato de comida ya servida, así que invité a mi compañero a cenar mientras yo atacaba con furia la botella de brandy. Se me devoraba la mitad del asado sin dejar de hablar, ensartando zanahorias y desmenuzando carne, mientras felicitaba a la cocinera por la comida, a mí por dejar libre a Marta, y a sí mismo por su apetito. Y para retocar la situación, se me finalmente encendió las velas. Es una mesa bien preparada como para desperdiciarla. Esto está muy bueno, dijo, recostándose ante el plato vacío, considerando mi edad. Todavía puedo vérmelas con el mejor. Siempre come usted de ese modo. Solo cuando trabajo. Cuando no trabaja come como un gorrión. En realidad, la comida tiene mejor gusto cuando trabajo. También se sirvió en el vaso una porción generosa de brandy. Es una mala noche esta, ¿no, compañero? Sí, pero muy ilustrativa. Lo único que lamento es que se haya llevado al perro. Lo voy a extrañar. Aceptas lo inevitable con madurez. ¿Qué me queda? Pero me culpo porque no lo vi venir. Por ahí dicen que de la muerte y de los cuernos nadie se salva. Gracias. ¿De qué? Por levantarme el ánimo. A propósito, ¿a qué vino usted esta noche? Pregunté. Por aquello de que no hay que dejar piedra sin mover, respondió, revolviendo el licor con el hielo. Empecé a protestar. Me resultaba increíble que el superespía de mirada escrutadora, me investigara a mí, a Mario Díazis. Ya tenía bastantes problemas con ser un simple contador. Se me acalló mis protestas agitando el vaso mientras tragaba el licor. ¿Está usted libre de sospechas? En verdad. Sí. Me alegra saberlo. Se concentró en el brandy. Por mi parte, ya harto, tomé lentamente el mío, pensando en el viejo. Cuanto más pensaba, menos comprendía. Tenía 75 años y estaba retirado. Al principio se había mostrado reacio a aceptar el trabajo, pero de pronto se le veía ansioso por realizarlo. El señor Newman lo consideraba indispensable, Flowers lo creía un peligro. ¿Qué pensar? Le pregunté por qué había aceptado. Ya se lo dije. Es mejor que alimentar cerdos. ¿No le gustan a usted los cerdos? No. Son unos animales apestosos. Acabó con su brandy y sacó un cigarro. ¿Le importa si fumo? Preguntó. Adelante, Marta fumaba aquí, suspiré, volví a concentrarme en la conversación. Pero usted no quiso aceptar el trabajo cuando Flowers y yo se lo propusimos. Cambié de idea. Buscó un fósforo, recordó la vela encendida, la arrimó al cigarro, lanzando bocanadas de humo. ¿Por qué? Eso no es asunto tuyo. Si usted puede meter la nariz en mis asuntos, yo tengo derecho a preguntar un poco, ¿no le parece? Me atrapaste, compañero. Solté un gruñido. Enseguida le pregunté. También en los asuntos de Flowers ha andado metiendo la nariz. También él está libre de sospechas. ¿Está seguro? Aparte de sus pequeñas locuras con María Giacometti, no hay nada contra él. Me reí de ello, algo me imaginaba, pues Flowers siempre hablaba con deferencia cuando mencionaba a la señora Giacometti. Le conté entonces la acusación que hiciera Zucker en contra de Elbow. Vaya paranoico. Fue su comentario. Sería paranoico solo en el caso de que nadie le persiguiera. Es cierto. Pero Flowers sigue libre de sospechas. Las únicas acciones de Flowers, excluyendo las de Newman, son 2 títulos de Pambagen que heredó de una tía, no valen 3 centavos. Sin embargo, dicen que Pambagen se está cotizando mejor. Por el momento valen como recuerdo
Tal vez el puntillismo exagerado de Flowers parezca subversivo a alguien como Zucker, pero es leal a Newman. Una vez Flowers dijo algo con respecto a que usted estuvo a punto de matarlo. Me mostró la herida que le hizo usted en la ceja. ¿Qué pasó? Flowers es muy prudente. Recibió esa herida porque, en vez de moverse cuando se lo indiqué, preguntó por qué. Los hombres prudentes preguntan por qué. A veces también los tontos lo hacen. Si yo no hubiese actuado con celeridad, a estas horas no estaríamos preocupándonos por él. Se levantó la manga izquierda de la camisa para mostrarme una herida de 1 centímetro que tenía en la parte superior del antebrazo. ¿Ve usted esto? Sí. Esta bala iba directamente hacia la cabeza de Flowers. Me dedicó una amplia sonrisa. Era fácil imaginarle alargando el brazo para hacer a Flowers a un lado, recibiendo el impacto de la bala. Él no parecía muy agradecido. Cree que lo hice por gusto. Y no fue así. Basta de nostalgias, muchacho. Vamos a la sala. Obedecí. Se sentó en mi sillón favorito y yo me instalé en el sofá. Por un momento, mientras contemplaba a Seme, que fumaba con las piernas cruzadas, me dio la impresión de que era yo quien estaba de visita. ¿Puedo preguntarle algo, Seme? Claro. Exhaló una bocanada de humo, y este le formó una nube en torno a la cabeza. Estoy encantado de tenerle aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué me invité a cenar? Sí. 1. Porque quería saber si habías averiguado algo en el día de hoy. Eso podías saberlo por teléfono. Cierto. Pero además soy persona non grata por aquel lado. Y al decir así inclinó la cabeza hacia su pueblo en el sureste de la República, señalando por sobre el hombro con la colilla de su cigarro. En la casa de su hija. Sí, gruñó, serio por un instante. ¿Qué pasó? Volvió a sonreír, tomando la expresión de un viejo diablillo. Cuando los niños se portan mal, uno los envía a su cuarto, ¿verdad? Supongo que así es. ¿Y si no van? Uno los obliga a hacerlo. ¿Y si no es posible obligarlos? No sé, ¿qué pasa? Uno se enoja con ellos, ¿verdad? Asentí. Persona non grata. Es posible que alguien te trate como a un niño. Me admiré. No conoces a Chumín ni a mi supuesta hija. Permaneció pensativo por un momento, mirándome con fijeza. Después dijo. Me gustas, compañero. Gracias. ¿De veras? Aunque maltrates a tu novia. Maltratarla. Sonrió por la broma. ¿Quieres saber por qué acepté este trabajo? Tendré que darte antes algunos datos. Asentí. Cuando tú y Flowers fueron a verme, yo estaba realmente retirado. Hace 10 años que me jubilé, trabajé para la CIA en Guatemala, incluso años después para la Interpol, mi vida fue emocionante. Luego trabajé para las empresas Newman, pero con el tiempo uno se cansa. Podría haberme jubilado a los 40, pues tenía bastante dinero. Me miró como temiendo que yo lo creyese un fanfarrón. Pero no me cabían dudas de que estaba contando hechos ciertos. Tenía bastante dinero, pero ¿qué se puede hacer una vez retirado? Darle de comer a las cerdos. Exacto. Parece aburrido, ¿verdad? Jugar cartas y dominó a los 70 años con los viejos del pueblo. Preferí seguir. ¿Seguir con qué? Se echó a reír y prosiguió. Era un demonio. De cualquier modo, cuando volví a México me puse a pensar y me dije, tienes que hacer algo. Los tiempos cambian y las cosas se están volviendo muy tranquilas. Este asunto de Acapulco fue muy interesante, ¿por qué no te dedicas a esa clase de actividades en forma permanente? Claro que no tiene la misma importancia social que la que tiene la Universidad Autónoma, pero... Estudiaste en la universidad. Traté una licenciatura en los 60, especializado en criminología. Newman padre me contrató precisamente por esos estudios y otros que realicé en la Escuela de las Américas, un colegio de la CIA. Aunque ya casi nada recuerdo. Así que lo contrataron por sus habilidades en criminología. En realidad no, pero eso ayudó.
Lo que pasó es que trabé amistad con el señor Newman padre, en una cantina. Se recortó en su asiento y alzó la mirada al cielo raso, perdido en sus recuerdos. En esa década la Autónoma era un lugar endemoniado. Tratábamos de derribar gobiernos y poníamos el mundo patas arriba. ¿Qué tiempos aquellos? Allí conocí a Rosa María. Rosa María. Mi mujer. Pobre vieja, hace 15 años que la perdí. Meneó la cabeza de hombro a hombro, agregando. Parece que hiciera solo. Levantó la vista hacia mí. Su rostro había perdido la expresión de un anciano fuerte y rudo. Eso no importa. Continuemos con mi historia. Los tiempos cambiaban, pero yo no. La guerra había terminado. ¿Cuál guerra? La de Vietnam. ¿Estuvo usted en esa guerra? Es una larga historia. A los 15 años de edad me salí del pueblo a buscar fortuna. Siempre fui muy inquieto. Salí del puerto de Progreso en barco y llegué a Cuba y luego la vida me llevó a Florida. Me casé 2 veces allá, tuve varios empleos, me nacionalicé y me mandaron a la guerra. Luego a la agencia. Una vida muy movida. Y comprendí que me gustaba toda esa acción. Entiéndeme bien, odiaba la guerra. Mientras duró, quería que todo se normalizara. No estaba allí por divertirme, claro está, a quien puede gustarle recibir los gases lacrimógenos y las granadas. Era todo por idealismo, no por dar golpes. Es decir, había mucho idealismo en eso, pero también había golpes. Y a mí me gustaba el revoltijo. Después las cosas cambiaron. Los veteranos llenos de heridas de guerra ya no hacían falta. Lo de Acapulco me ayudó a comprender que todavía me gustaba la acción. ¿Y tú qué opinas? No sé. No estuve allí. Cierto. Yo sí estuve, compañero, y te puedo asegurar que fue la mejor época del mundo. Cada uno piensa que su juventud fue la mejor época. Cierto, cierto. Bueno, había hecho ese trabajo para el señor Newman. Su hijo, tu jefe, era un chiquillo por entonces. Y seguí con eso, con esa profesión. Ha sido. Vaciló, en busca de la palabra adecuada. Interesante completo. ¿Qué tiene que ver todo esto con antecedentes? Te dije que debía darte algunos antecedentes. Podría haber renunciado a los 40 años. El día antes de cumplirlos cobré mi última factura, $500,000. En 1987 eso era mucho. Todavía lo es. Pero decidí mandar todo al diablo. Me volví a casar en México, quise establecerme pero me gustaba el trabajo. De cualquier modo, era lo único que sabía hacer. Si alguien me despachaba, dejaría una viuda rica. Y Rosa María comprendió. Ella siempre comprendía. Cuando la perdí seguí trabajando. Vendí la casa. Ischel, mi hija, quería que viviera con ellos. Rosa María y yo nos equivocamos con respecto a ella. No tiene nada de su madre y menos aún de mí. Se casó con el agricultor. Con Chumín. Sí. Cuando se casó con él se puso peor. Buscó dinero, seguridad, podrías creer que nadie usa la sala en esa casa. Nadie. No tiene visitas, es un hígado, tiene la sangre pesada. Y por eso de creerse de la alta sociedad no tiene muchas amistades, solo una que otra cacatúa igual de chismosa que ella. Un verdadero desperdicio. Se estremeció visiblemente. Me horrorizo de solo pensarlo, confesó. ¿Por qué te mudaste? Por Julia. Iba a seguir los pasos de la mamá. Se me ocurrió que tal vez yo pudiera cambiarla, ponerle algo en la cesera. Y lo hiciste. Se encogió de hombros, aplastando el cigarro en el cenicero más próximo. Puede ser. Todavía no lo sé. Tienes solo 18 años. Recientemente ha ingresado en la Universidad Autónoma. El día que Flowers llamó estaba de visita, pero se marchó antes de que ustedes dos aparecieran. Pronto cuando tenga unos 25 sabré si mi presencia sirvió de algo, o cuando se case. Dime con quién te casas y te diré quién eres. Y se corrigió, sonriendo. ¿O con quién vives?
Tomó un sorbo de brandy y prosiguió. En cuanto me mudé a la casa de ellos los tuve encima, ¿por qué no te jubilas? Papá, estás envejeciendo, esa clase de vida no te sienta, que sabían ellos lo que me sentaba o no. Su voz cobró mayor intensidad. Ya no recordaba cosas pasadas sino sentimientos activos. Perdió la vista por la ventana. Después de 5 años me di por vencido. Me jubilé. Fue el peor error de mi vida. En cuanto me retiré, Simpson Autotech me ofreció un trabajo y lo rechacé a causa de ella. El que lo tomó en mi lugar voló en una explosión con 10.000 litros de aceite crudo. Cada vez que yo hablaba, Ischel no dejaba de recordármelo. Fíjate qué cosa maravillosa había hecho por mí. Me había salvado la vida. Pero que el otro haya volado no significa que a mí me hubiere pasado lo mismo, ¿no te parece? Tal vez tienes razón. Cuando tú y Flowers vinieron a hablarme, yo estaba realmente jubilado. Había aceptado mi suerte. De cualquier modo, estaba demasiado viejo y no servía de mucho, solo para hacerle compañía a una niñita. Pero la niñita había crecido y estaba en la universidad, ¿qué diablos? Era hora de dar de comer a los cerdos y olvidarse del asunto. Supongo que nuestro jefe, el champatrón, estaba loco para pensar en Seme. Sorbió de nuevo el brandy y dijo. Se gastó. ¿Quiere más? Ofrecí. No, gracias. Prosiguió con su historia, sin mirarme. Cuando tú y Flowers se marcharon fui a almorzar. Tenía tantas intenciones de aceptar esa propuesta como de ir a la luna. Chumin había regresado del banco para almorzar. Ischel preguntó qué querían. Puesto que me estaba espiando, resolví asusarla un poquito y le dije que me habían ofrecido un trabajo. ¿Lo rechazaste? Por supuesto, dijo. En su tono y en ese, por supuesto, hubo algo que se me cruzó en la garganta. Ella siguió comiendo, casi olvidada de mí, hablaba con Chumin sobre el banco y sobre las tasas de interés. Al fin notó que yo no le había contestado y me miró. Rechazaste el trabajo, ¿verdad? Insistió. En ese momento le vi en la cara la imagen que de mí tenía, hombre viejo e incapaz, una carga para todo el mundo, cuanto antes muriera, mejor. Mientras tanto había que evitar que se metiera en problemas. Después de todo, el mundo no es para los enfermos ni para los viejos. Me contuve, he dicho que lo pensaré, contesté. Ella descartó la idea con un ademán de la mano. No seas tonto, papá, dijo, hace tiempo que dejaste todo eso, de veras. Dije yo. En ese momento intervino Chumin, esto es ridículo. Andrés, exclamó, no estarás pensando en aceptar ese trabajo. Les he dicho que lo pensaré, repetí. Y el hijo de puta se echó a reír, diablos, me dolió. Se reía. Me levanté. Tenía ganas de tenderlo cuán largo era en el suelo, pero me marché con un portazo. Creo que rompí el vidrio de la puerta. Subí al coche y enfilé directamente a Cancún para llegar al resort, donde sabía que el transporte para la capital sería gratis. Se me levantó la vista hacia mí y concluyó. Desde entonces no he regresado.